Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y cocinados en el teflón que tienen ciertos funcionarios para quedarse en el gabinete, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 3 de diciembre. Hoy continúa la audiencia de imputación de cargos a la exconsejera regional de Presidencia, Sandra Ortiz, por su participación en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. A diferencia de ella y de otros exfuncionarios involucrados, hay uno también que está salpicado y que sigue en su cargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Él dice estar convencido de su inocencia. Ya pidió a la Fiscalía una cita para presentar sus pruebas y el presidente Gustavo Petro lo defiende a capa y espada, a diferencia de lo que pasa con otros de los involucrados. Bonilla se mantiene en el gabinete por su lealtad al presidente y también porque es muy difícil encontrar a un reemplazo en plena crisis económica del gobierno como él. El ministro entonces comparte el teflón de otros con líos encima, como Ricardo Roa en Ecopetrol y Armando Benedetti en la presidencia. Edgar Quintero es el periodista que cubre al presidente. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. Tú has venido contando que va a haber un remesón de gabinete, eso se va a saber en las próximas semanas y eso sirve para saber quiénes están firmes y quiénes no para el remate del gobierno. ¿Dentro de ese grupo de firmes está Bonilla? Sí, hoy 3 de diciembre el ministro Bonilla sigue firme en el gabinete. Bonilla tiene una combinación que no es fácil de conseguir. Por un lado, es un economista prestigioso que desde sus ideas de izquierda comparte el consenso de la importancia de conservar la estabilidad macroeconómica del país. Y por otro lado, es un soldado del presidente, muy leal a su proyecto político. El anterior ministro, José Antonio Ocampo, era un economista prestigioso con ideas progresistas, pero sin duda no era un soldado de Petro. Sí. Bonilla también tiene la capacidad para darle trámite a las ideas económicas más osadas de Petro, como su propuesta de una ley de inversiones forzosas o su intención de cambiar el esquema de vigencias futuras con lo que se pagan las carreteras, que le causó muchos líos con el presupuesto de este año. Y aunque al final estas ideas de Petro no se materializan, Bonilla logra ese difícil equilibrio entre interpretar bien al presidente y no cometer ninguna locura fiscal. Otro factor que marca la fortaleza de Bonilla es que el presidente lo ha defendido a capa y espada. Desde el día 1, Petro ha dicho que el ministro es una víctima en el escándalo de corrupción que lo salpica, el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Y cuál fue o supuestamente fue el papel de Bonilla ahí? Entonces, vamos por partes. Bonilla está señalado de liderar un esquema para direccionar contratos a congresistas a cambio de votos. Los hechos ocurrieron en diciembre del 2023. Por esa época, el Ministerio de Hacienda necesitaba la aprobación de unos cupos para endeudarse en el exterior. Esa aprobación la da la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, integrada por 8 congresistas. Esos congresistas estaban reacios a aprobar los cupos para Hacienda. Y al parecer el ministro Bonilla lideró una operación para direccionar contratos desde gestión del riesgo, entregarlos a unos contratistas específicos cercanos a esos congresistas y así comprar sus votos para obtener los créditos. Un caso puro y duro de clientelismo y corrupción. Las versiones que señalan a Bonilla son dos. En primer lugar, la de los confesos corruptos Olmedo López, el director de gestión del riesgo, y su mano derecha, Sneider Pinilla, y luego la de María Alejandra Benavides, ex asesora del Ministerio de Hacienda. Este fin de semana, Noticias Caracol reveló apartados del testimonio de Benavides ante la Fiscalía. En ellos cuenta que Bonilla y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, supieron en todo momento lo que estaban haciendo para comprar los votos de los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Ahora, la diferencia acá con otros casos anteriores, supuestamente, de supuesta corrupción entre los gobiernos y los congresistas, es que al parecer Bonilla sí sabía a dónde iban esos contratos. No solamente decía como, ayúdemele a este congresista, sino tenía nombre y apellido. Claro, se trata de 3 contratos por 92.000 millones de pesos y estaban destinados a contratistas en Arauca, Bolívar y Córdoba. Y al parecer Bonilla sabía más cosas. En su momento, nuestro periodista del Congreso, Gerson Ortiz, reportó que en junio del 2023 un grupo de congresistas le trasladó 200.000 millones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Fue en una adición presupuestal y tuvo el aval del Ministerio de Hacienda. Es decir, desde entonces Hacienda empezó a darle más caja a esta entidad, en la que luego estalló el principal escándalo de corrupción del gobierno Petro, por el que el presidente incluso pidió disculpas.
El que hubiera allí desastres o cosas parecidas, sino que era una manera de robarse el dinero. Y por eso tengo que pedir perdón, porque yo fui el que lo puse allí. Y en eso hay una responsabilidad política. Bonilla también hizo otros movimientos, por lo menos sospechosos. El 12 de diciembre del 2023, por la época de los hechos del supuesto entramado de corrupción, se reunió con la Comisión de Crédito Público sin la presencia de José Roberto Acosta, el director de Crédito Público, que estaba siendo señalado por los congresistas porque era grosero y negociaba poco. Aún así, el presidente lo defiende, cosa que no pasó ni con Sandro Ortiz, que hoy está en imputación de cargos, ni con Carlos Ramón González, por ejemplo, que era el jefe de la Dirección de Inteligencia, que también renunció para defenderse de estos señalamientos. ¿En qué radica el teflón de Bonilla con el presidente? Bonilla, como te decía, es uno de los principales soldados de Petro y ha demostrado estar dispuesto a correr grandes riesgos personales por su proyecto político, algo que el presidente valora como nadie. Durante la alcaldía de Bogotá, Bonilla fue inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta el 2026 por el caso de la reducción de las tarifas de Transmilenio, una medida que luego le revirtieron, e incluso terminó con las cuentas de ahorro embargadas por la Contraloría Distrital. Pero además sacar a Bonilla en este momento es bien complejo por todos los retos fiscales que tiene el gobierno por delante. Estamos en medio de la discusión de una ley de financiamiento, el presupuesto del 2025 sigue en veremos y el gobierno tiene un problema grande de plata, por el que Petro ha dicho que vamos en camino hacia un default, es decir, una cesación de pagos. Y con todo esto encima y los retos que tiene, no solo en el Congreso, sino dentro del mismo gobierno, ¿cómo queda el ministro con su relación con los congresistas? Porque no sé si está perdiendo la capacidad de relacionarse con ellos. Ya estamos viendo que esa relación viene mal. El Congreso ya le negó el monto del presupuesto para 2025, que son 523 billones de pesos, y que el gobierno tiene que sacar por decreto, algo bastante inédito. Lo más probable es que la ley de financiamiento, que es con la que el gobierno quiere cerrar el hueco del presupuesto, se caiga o que termine siendo aprobado por debajo de los 12 billones de pesos que está buscando el gobierno. Además, Bonilla viene de una derrota en el gabinete porque Petro apoyó la reforma al Sistema General de Participaciones, el famoso SGP. Eso fue un triunfo del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y de los políticos que van a sacar pecho porque las regiones tendrán más plata en el futuro, pero con el riesgo de una crisis fiscal para el gobierno central. Sí, porque no saben de dónde va a sacarle plata. Exacto. Esos golpes a Bonilla están generando un desgaste entre el ministerio y los congresistas. No le están yendo a las reuniones para discutir temas como la ley de financiamiento y en general hay un ambiente de pocos amigos con los temas presupuestales del gobierno. Curioso eso porque el ministro de Hacienda es al que más le corren dentro del Congreso. Y en el caso del gobierno como tal, ¿hay alguna implicación de tener a un jefe de la cartera económica con estos líos de plata, sobre todo siendo la cara del gobierno de lo económico hacia afuera? Esto ya tiene efectos prácticos. El presidente Petro tuvo que nombrar una ministra de Hacienda ad hoc para los temas relacionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Nombró a la ministra de Vivienda, Elga Rivas, y el gobierno tendrá a su ministro de Hacienda, tal vez el más importante luego del ministro de Defensa, con todos los ruidos judiciales encima. Bonilla ya pidió reunión con la Fiscalía y puede tener eventuales citaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia. Claramente no es una situación ideal tener al jefe económico del gobierno, su imagen ante los mercados internacionales, empapelado en un proceso judicial de estas proporciones. Con Ricardo Roa, con Armando Benedetti y ahora con Ricardo Bonilla terminamos la trilogía del teflón. Muchas gracias, Edgar, por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Sigamos hablando de plata porque hoy va a ser radicada la ponencia positiva de la tributaria para su primer debate. Ayer se radicó una negativa que pide su archivo. Hablando de tributaria, los transportadores de carga alertan que con el proyecto el precio del diésel puede subir hasta 425 pesos en 2025. Y eso violaría los acuerdos que ya hicieron con el gobierno. Y en el Congreso, el ICETEX dará explicaciones hoy sobre su financiación para el próximo año en un debate de control político en la Comisión Sexta. Toda la movida de poder está al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.